Queridos amigos, Pona, Mercedes, Beatriz, Mono, se llama Raúl Lorenzo, pero Mono Baile. No sé si ustedes recuerdan que hoy estaría cumpliendo años, hoy es el cumpleaños de Luis Valleverres. 119 años de su nacimiento. El caudillo inspirador, detrás del cual toda una generación, toda nuestra generación, se incorporó a la vida política, sintió lo que era el vallismo. Son las figuras que están en nosotros, son las figuras que nos formaron, que no son retratos, son lecciones de conducta, ideas, ejemplos, todo lo que significa ese santoral de grandes figuras nuestras. Estamos también hoy aquí para recordar a Jorge, a un mes de su muerte, que nos parece tan extraña, que nos parece tan rara cuando lo vemos hablar con esa frescura con la cual lo hacía en los últimos tiempos, lleno de humor. Nos convoca el recuerdo, nos convoca la emoción, nos convoca todo lo que somos como colectividad. Me refugio en Antonio Machado, cuando le hacía decir a su maestro, en el momento que desaparecía, hacedme un duelo de labores y esperanzas. Sed buenos y no más. Sed lo que ha sido entre nosotros, alma. Vivir, la vida sigue. Los muertos mueren, las sombras pasan. Lleva el que dejó, vive el que ha vivido. Yunques sonad, enmudeced campanas. Labores y esperanzas, labores y esperanzas. Ese es nuestro recuerdo, ese es nuestro duelo. Lo que quería Jorge. Ese Jorge que, como bien recordaba aquí Germán, como el Cid Campeador, que luego de muerto ganó la batalla de Valencia, en estos días ganó la gran batalla de reposicionar el sentimiento colorado, de reconquistar el mundo de la razón frente a las burbujas publicitarias que hoy obnubilan el mundo, reconquistar para la razón la significación de su gobierno. La gente por fin entendió que la crisis no era la responsabilidad nuestra, que ya vino de la Argentina, y que un gobierno de Jorge Valle y un gobierno colorado fue el que salvó al país del default en que había caído la Argentina. Fueron tiempos duros, fueron tiempos muy difíciles. Aquel gobierno que había empezado con tan buenos auspicios se encontró de golpe con esa crisis que vino de la Argentina, que arrasaba los bancos, que generaba aquella tormenta de inquietud, que se prestaba también para las presiones internacionales, un fondo monetario que nos reclamaba la devaluación, que nos reclamaba el default, que nos reclamábamos que renunciáramos a nuestras deudas, a lo que nunca la República había hecho a lo largo de la existencia. Jorge siempre recordaba a su bisabuelo, Lorenzo Valle, a quien le tocó también enfrentar una crisis. Y el país fue lo que es y sigue siendo lo que es. Y si tiene crédito es porque el Partido Colorado siempre resistió y supo estar a la altura de esas circunstancias. En las grandes crisis
En las grandes crisis, como decía De Gaulle, no hay otra salvación que la grandeza. Y eso fue en el mayor momento de crisis que vivió nuestra generación después de la dictadura, la grandeza. La grandeza del presidente para sostenerse, la grandeza del equipo económico memorable que condujo al país en esos momentos. La grandeza, y es importante decirlo también, del vicepresidente, Luis Antonio Hierro, que ahí está. Y lo digo y lo recuerdo, porque alguna vez lo dijo Jorge, pero nosotros siempre sentimos el pudor de hablar de nosotros mismos. En aquel tiempo, al igual que en la Argentina, hubo aquí también quienes golpeaban a nuestras puertas para hablar de un cambio de gobierno, de la caída del presidente, de que lo de la Rúa se extendiera hacia acá, de un gobierno de emergencia para la emergencia. Tuve que echar de mi casa más de uno. Al oído de Luis llegaron muchos también a tratar de seducirlo con la visión del oportunismo político, y Luis a todos les dijo lo que hemos dicho siempre los colorados, lo que dijo Jorge recién, lo que nos impregnó a nosotros Luis Valle. A la Casa de Gobierno se entra caminando, 5 años después se la entrega también caminando un gobernante electo, o si no, se sale con los pies para adelante. Ese fue quizás el momento de mayor desafío que tuvimos los 3 gobiernos colorados. El gobierno de la transición, el gobierno posterior, nuestra segunda presidencia, pero ese fue el momento de mayor prueba. Y ese es el momento en que se demostró lo que era un presidente, lo que era un gobierno, lo que era un partido abroquelado detrás de él, cuando se hablaba de que el país caía, del default, de tantas cosas tan dramáticas y tan penosas. Imagínense lo que son 63 años de transitar por esta gloriosa avenida del Partido Colorado. Todos detrás de Luis Valle en aquellos años, concordando y discrepando. Las veces que intentamos convencerlo a Luis Valle de que debíamos salir del colegiado. Recuerdo cuando nos dijo más de una vez, yo no voy a ir en contra de aquel ideal que tanto quiso tío Pepe, en cuya casa me crié y a cuyo lado me formé. Cuando yo no esté, ustedes hagan lo que quieran. Y así fue. Acatamos el mandato y cuando él nos tuvo, recuerdo una mañana en que estábamos nosotros veraneando y aparece Jorge y me dice, Julio, vamos a la Reforma. Empecé a escribir. Conseguí un cuaderno de un vecino, un cuaderno escolar de un vecino, para empezar a pergeñar la Reforma del 67. El país había caído ya en la violencia política por primera vez, después de un siglo. Se empezaban a sacudir los cimientos. Y ahí fue que entonces impulsó Jorge aquella reforma del 67 para firmar las instituciones. Eran tiempos sin duda muy difíciles, pero siempre estaba esa capacidad de iniciativa. Jorge fue un hombre que no vivía en el presente, vivía en el futuro y buscaba raíces en el pasado. El presente era la situación a superar, era casi lo deleznable. El futuro era siempre lo que lo convocaba, de lo que hablaba, sobre lo que proponía, pero siempre también buscando las raíces en un pasado glorioso del país y que él sentía profundamente. En los últimos tiempos hablábamos mucho de cosas históricas, me daba sugerencias, vos sos el que escribís, recordá esto, recordá el otro.
La humanidad de Rivera, me decía, ese espíritu, ese carácter, esa humanidad, ese talento y perspicacia política, la integridad de los hombres de la defensa, Joaquín Suárez, Melchor Pacheco, el mismo Rivera, el Giuseppe Garibaldi glorioso de la libertad, el héroe de dos mundos. Lo sentía profundamente, porque ese gobierno de la defensa fue el liberalismo frente al autoritarismo de la dictadura porteña de Juan Manuel de Rosas. Pero fue mucho más. Fue la apertura a una visión universal. Allí estaban las ideas, allí estaba el mundo que venía, allí estaban los intelectuales argentinos y los nuestros. Florencio Varela fue asesinado aquí y Jorge en ya lejano tiempo compró el diario de él, El Comercio del Plata, que salió aquí. Fue asesinado aquí por la dictadura argentina con manos uruguayas. Sentíamos que él sentía profundamente que ese era el momento de la gran universalidad del Partido Colorado. El Partido Colorado nunca fue nacionalista, fue patriota, son cosas distintas. Y ahí se forja eso. No fuimos nacionalistas en el sentido de creernos mejor que el resto, porque cuando la ideología nacionalista se afinca, empobrece y se achica, como está pasando hoy en el mundo, en que en medio de la globalización aparecen esas reacciones nacionalistas que empequeñecen, como la de Cataluña empequeñéndose ella y empequeñándose España, o la de los viejos de Inglaterra que les cercenan el futuro a los jóvenes ingleses en ese absurdo Brexit. Estamos viviendo esas reacciones nacionalistas productos del temor. Patriotismo es amor, patriotismo es un sentimiento afirmativo, patriotismo es querer al país en el cual se está gobernando, no en contra de los demás, porque siempre encontramos en el mundo los caminos para construir esta república singular, esta república social, esta república, la primera que construyó lo que después se llamó estado de bienestar, lo que después se llamó socialdemocracia en Europa, el liberalismo progresista. Todo eso que, partiendo de esa matriz de la libertad, miraba hacia el mundo. Jorge sentía el pasado profundamente y se afincaba en él para mirar hacia adelante, encontrando en el pasado justamente los actos de iniciativa, los actos de búsqueda, los actos de arrojo, los que hicieron del país lo que hizo el país. ¿Por qué el Uruguay tuvo una mejor democracia que sus vecinos? ¿Por qué, habiendo salido de la matriz del virreinato del Río de la Plata y haber sido incluso provincia del Imperio portugués y del Imperio brasileño, se distinguió luego y tuvo más democracia que sus vecinos y más justicia social que sus vecinos y una sociedad mucho más integrada? No fue el producto de la casualidad, no fue el producto de la riqueza material que nunca tuvimos, de la fuerza territorial que nunca tuvimos. Fue, por el contrario, el producto de ese esfuerzo creativo de lo que significó el Partido Colorado como gran partido liberal en el siglo XIX y el gran partido progresista en el siglo XX. Y eso está en nosotros. Esto está en nosotros. Y hoy nuestro homenaje a Jorge Sess es el que decía el poeta, un mundo de labores y esperanzas, en un mundo que vuelve a ser complejo, en un mundo que puede ser distinto, en un mundo que está devorado por el miedo. Estados Unidos y Europa hoy cada vez se reconocen menos en sí mismas. Cuando uno ve la Francia de las libertades, de la revolución,
en medio de este conflicto de identidad cultural que le crean los inmigrantes, el terrorismo, las guerras de religión. 500 años después estamos de nuevo en guerra de religión. 500 años después. En 1571, Occidente y el Islam se enfrentaron en la batalla de Lepanto, donde nuestros Cervantes, que celebramos los 400 años de su muerte junto al gran Shakespeare, los dos grandes de la literatura española e inglesa, allí parecía que había terminado. España, Génova, Venecia derrotan al gran sultán, a Sulemán el Magnífico, y pensábamos que la cristiandad quedaba asegurada de este lado y el mundo musulmán del otro. Hoy estamos de nuevo en esa misma guerra de religión. Y eso es empobrecedor, eso es fanatismo. La religión, que es un sentimiento que todos los hombres tienen como búsqueda de explicación a sus misterios. Ese espacio que quizás en los últimos años la ciencia haya cortado, pero que nunca ha desaparecido, porque donde termina la razón empieza ese sentimiento. Y lo digo yo, que no tengo creencias religiosas, pero que siento profundamente lo que significa la libertad de cultos y el sentimiento religioso de la gente, que nunca puede ser enfrentamiento, que nunca puede ser odio, que nunca puede ser eso, pero que sin embargo desgraciadamente lo ha sido. Y lo sigue siendo hoy. Porque al año siguiente de esa batalla de Lepanto, los cristianos y los protestantes se estaban enfrentando en Francia. Y en la noche de San Bartolomé, los católicos mataron 20.000 protestantes. Hoy son los chiitas y los sunitas, en nombre del mismo Dios, de la misma religión y del mismo Corán. Cuánta irracionalidad tenemos a veces los hombres. Por eso es la dificultad de la democracia, que es un ejercicio de razón. La democracia se basa en la razón del ciudadano. Se vive hablando de los dirigentes, se vive hablando de los partidos. No se habla del ciudadano. El ciudadano es el responsable. El ciudadano es el que tiene en sus manos el mayor acto de gobierno. Los humanos hoy no podemos ser simplemente consumidores insatisfechos siempre de la sociedad de consumo o contribuyentes enojados de los estados que ponen impuestos o trabajadores inseguros en un mundo en que los cambios van produciendo cada vez más inseguridad. Tenemos que ser además conscientes de derechos y de deberes, de todo lo que significa la ciudadanía como condición fundamental en el ejercicio de la democracia. Y eso es algo que se ha ido perdiendo en este momento. El aluvión científico y tecnológico va adelante, las instituciones vienen detrás. Se dice y se habla de los partidos y de sus dirigencias, y lo que no se dice es que cuando terminan los partidos empiezan las dictaduras. Lo que no se dice es que cuando... Porque así como en los años 30 se quemaron libros, y los que queman libros después queman seres humanos también, como desgraciadamente ocurrió. Los que niegan la democracia, los que la discuten, los que constantemente están contribuyendo al escepticismo de la gente, a despertar los sentimientos, los rencores, las frustraciones, los prejuicios, en lugar de combatirlos. La gran lucha de la democracia ha sido esa. ¿Cuánto costó? ¿Cuánto costó lograr la convivencia? ¿Cuánto logró costar la tolerancia religiosa? ¿Cuánto costó afirmar la libertad política? Y hoy lo tenemos que hacer en un mundo que todavía no entendemos del todo. Hace 20 años no estaba Google, hace 15 años no estaba el Twitter, no estaba YouTube, hace 6 años no estaba el WhatsApp. Y todo eso va atropellando, nos va atropellando, destruyendo empleos por un lado, generando oportunidades, pero solo oportunidades para aquellos que estén preparados para conquistarlas. Y ese es el gran desafío que tenemos por delante, que tiene nuestra sociedad.
Es en ese futuro que nos tenemos que instalar, es en ese futuro que tenemos que instalarnos como país. Es inútil, diría yo, seguir mirando ese espíritu conservador que hace que nuestra enseñanza siga anclada, dominada por corporativismos egoístas que superan y que gobiernan y sustituyen aquello que eligió el pueblo. Corporativismos contrarios al cambio, que están condenando generaciones. Este gobierno, el propio presidente, digámoslo en su beneficio, intentó cambiar la educación. Puso su gente, la que creía que podía aportar un mensaje moderno. Se tuvieron que ir a los 6 meses porque la corporación los echó. Porque un corporativismo gremial que pretende sustituir a la democracia los corrió, los echó. Bueno, y ese es el gran desafío. Pero ya se perdió una generación. Las generaciones ya no son más las de Ortega y Gasset. Los 30 años de las 3 generaciones que convivían, la en ascenso, la dominante y la en declinación. No, son cada 10 años. Cada 10 años los chicos se visten distintos, escuchan música distinta, tienen aficiones diferentes. Juan Pablo II hablaba de la niñera electrónica, quejándose de los padres que dejaban a los chicos delante de la televisión. Hoy la televisión la miramos los viejos, los chicos miran las pequeñas pantallas, están en otro mundo. Y ese es el mundo nuestro. Entonces, ¿cómo uno puede pensar que si el 80% de los jóvenes uruguayos de 15 a 16 años, si el 80%, el 20% más pobre del país no tiene comprensión lectora del castellano ni puede hacer una pequeña cuenta elemental aritmética? Eso es una condena. Eso es una condena. Eso no es una cifra. Eso no es una cifra. Eso es una condena. Es una condena a la marginación en una sociedad que no los va a poder incorporar al mundo del trabajo. Esa es la violencia que va a seguir. Mucho se habla del fútbol y todos ustedes saben que soy hombre de fútbol y que voy todos los domingos y mañana iré a sufrir también allí, ¿no? No es el fútbol el problema. Es una sociedad violenta, es una sociedad que mata. Ayer se dieron los números de la violencia contra mujeres y contra niños. Que haya uruguayos como nosotros, que hayan matado a sus hijos para atormentar a sus mujeres. Y bueno, la violencia está en la sociedad. Naturalmente, no tiene el Ministerio del Interior la responsabilidad ni la culpa de que la familia se haya debilitado, de que la sociedad se haya fragmentado, de que los cambios tecnológicos vayan desplazando gente, pero sí tiene la responsabilidad de darle a la libertad el espacio de seguridad necesario para disfrutar. La seguridad no es un fin en sí mismo, la seguridad es la condición de la libertad. Y hoy que estamos homenajeando a un campeón de la libertad como fue Jorge, tantas veces discutí con él, y yo le decía, vos ya no sos ballista, vos sos anarquista. Y bueno, tenía algo de eso, sí. Y sí, discutir es siempre lo que debemos hacer adentro de nuestro partido. Y en esta mañana cálida en que aquí estamos todos confesándonos con el corazón, ¿cuántas veces también discrepamos con Jorge? ¿Cuántas veces tuvimos posiciones políticas distintas, dentro de la misma avenida, dentro de los mismos ideales, queriendo llegar siempre a lo mismo, pero reencontrándonos siempre en algo que, muchachos, dirigentes nuevos sientan, nunca se debe perder: la fraternidad, el espíritu de fraternidad. La política no es solamente ideas, la política no es solamente
organización ni conquista del poder. La política tiene también una dimensión humana, sin la cual no se ganan batallas, sin la cual no se construyen las repúblicas, sin la cual no se mantienen los partidos. Esa fraternidad. Trabajen, luchen, compitan, discutan, pero no pierdan nunca la fraternidad para mantenerse unidos. Porque ese es el espíritu. Esas son las fuerzas del espíritu. Y la democracia es una fuerza del espíritu. Y nuestro partido es una fuerza del espíritu. No es, por cierto, una religión. Porque cuando la política se hace religión es autoritarismo y es totalitarismo. Y cuando la religión se hace política es clericalismo y conflicto. Al César lo que es del Dios, a Dios, y a Dios lo que es de Dios. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y eso es la espiritualidad, porque César no puede estar enemistado de ese sentimiento de espiritualidad. Estas son las palabras que me han ido saliendo. Esto no sé si es un discurso, una confesión, una meditación, una reflexión en voz alta. Lo único que les digo es que hoy es un gran día, de que esta sala que ha sido testigo de tantas cosas grandes tiene el nombre de Jorge, que esta sala vuelve a vibrar con vuestra presencia. Aquí, desde esta sala, se ha conducido las grandes salidas democráticas. La de los años 40, cuando después que el partido se dividió en el año 33 y se sufrió tanto desde acá, César Valle hizo aquel memorable discurso en el cual proponía que solo un movimiento en contra podía volver a estabilizar el barco. Acá presentamos las bases para el diálogo con las cuales se inició el camino que terminó en el Club Naval. Que digan lo que digan, fue el acto político que le puso punto final a la dictadura, que le puso punto y hora a la dictadura. Tanta gente habla hoy. Nos reíamos a veces con Jorge, cuando uno veía las calles hoy llenas de héroes que lucharon contra la dictadura, que no los vimos nunca en aquellos años, que no los vimos nunca. Y eso que Jorge ha dicho, recién hace un rato salió ahí fugazmente, el famoso acto del obelisco, que hoy tiene tantos padres como las victorias, ¿no? Como decía Pío Claudio, ¿no? Las victorias tienen muchos padres, las derrotas son huérfanas. Y bueno, hoy tienen tantos padres. Eso fue una idea de Jorge, de esas ideas que traía, fantasiosas a veces, todas las tardes. Nos inventaba algo en la casa de don Juan Pibel, Estábamos Pibel, Gonzalo Aguirre, Carlos Julio Pereira, y éramos los que nos reuníamos. En el plebiscito del 80, Jorge y Carlos Julio recorrieron todo el país, corridos a veces con la policía, o aceptado de vista gorda con muchos policías que sentían lo mismo que ellos estaban haciendo. Y pasó más de un episodio. Nosotros trabajamos aquí en Montevideo y esa fue una idea. Y Jorge, con su modalidad, Gonzalo, usted escriba, haga una carta y llévela a la jefatura. Y Gonzalo Aguirre la escribió. Ya pensábamos que no nos iban a dar el permiso, pasaban los días. Y creo que 11, 12 días antes nos dicen está el permiso. Bueno, allí estaba el compromiso. ¿Qué hacemos? Lo habíamos pedido colorados, blancos y cívicos. Invitamos a los del frente, sí o no. Estiramos la piola y si se rompe y si nos quitan, la salida va a tener que ser con el frente necesariamente porque no se puede marginar a nadie. Invitémoslo. Dividimos por 3 las sillas. ¿Quién va a decir un discurso? Don Juan Pibel, en nombre de la historia, dijo, discursos nada, como los viejos tiempos, una proclama.
una proclama. La escribieron Tarigo y Gonzalo Aguirre. Y Pibel también dijo, solo la puede leer un actor. Eso no es para nosotros los políticos. Candó tiene la voz para eso. Y así fue. Y eso fue una idea de Jorge. Eso fue un invento de Jorge. De los inventos, producto de esa fantasía creativa que constantemente bullía. Él decía, nosotros somos una vieja pareja de back de Liverpool. Solo gente muy vieja podía recordarlo. O el querido Hugo Batalla, que era de Liverpool. Y decía, eran Ackerman y Holdoway, decía Jorge. Holdoway da patadas, rompe el juego afuera del área, genera todos esos líos. Ackerman atrás arregla. Yo soy Holloway, vos sos Ackerman. Y así transitamos, y así estamos. Lo importante es que el pasado no está congelado. Que todos estos recuerdos son mandatos, que todos estos recuerdos son ideas, que todos estos recuerdos son ideales, que todas estas cosas que yo le estoy contando en estos momentos son en la evocación emocionada del recuerdo, el horizonte por el cual tenemos que volver a transitar. El país precisa del Partido Colorado, de su condición de gobierno. Lo precisa la educación. Este país que fue las escuelas de Varela y los liceos de Don Pepe y las escuelas industriales de Pedro Figari. Y eso tiene que volver a ser. Y eso tiene que volver a ser. Y va a volver a ser. Y va a volver a ser una vez que pase toda esta nube y este horizonte de quietismo, de conservadorismo y de fracaso. Todo eso va a volver en la medida en que nosotros estemos a la altura de nuestras circunstancias, en que le demos contenido y alma a todos los hechos. Y recuerdo ahora que digo alma y hechos, que Juan Carlos Onetti, aquel memorable escritor y extraño personaje, también ballista, a quien Jorge con Maggi y con Maneco repatriaron de Buenos Aires, en su gran libro existencialista, dice, los hechos son vacíos, lo que importa es el alma que se les pone. Bueno, creo que esto es lo que sentimos acá hoy. El hecho material son estos ladrillos que ayudamos todos a reconstruir. Lo importante es el alma que le estamos poniendo para una vez más este partido, desde hoy, en este acto, con este sentimiento, con esta emoción, se ponga nuevamente en marcha para reconstruir la República. Muchas gracias.